¿Qué tal amigos de Independencia Financiera? Es un placer nuevamente estar con ustedes en esta sección que a mí me toca, la divertidísima y la verdad que muy educativa sección de entrevistas a emprendedores y a expertos. Hoy día tenemos a un experto, a un tremendo amigo, a un tremendo personaje, un gran economista de la UNAM, hoy día catedrático también de la UNAM y quien trabaja para Rankia México, dentro del equipo de Rankia México, y también es el economista en jefe de Rankia en Latinoamérica, Rankia Latam. Tenemos a mi gran amigo Humberto Calzada Díaz. Muchas gracias, Humberto, por aceptar esta invitación a Independencia Financiera. ¿Cómo estás, amigo mío? Muy bien, Rodrigo, un gusto estar contigo, poder tener esta charla, pero ya en modo entrevista, que al final, bueno, será como las tantas charlas que hemos tenido telefónicamente, hablar de esto que nos apasiona tanto, que son los mercados, la economía, y no solamente hablamos de esos temas, hablamos de otras cosas como el fútbol, que en América Latina nos apasiona y también hemos tenido charla de distintos temas, pero bueno, ahora vamos a hablar y compartir lo que es nuestra expertise, lo que son las finanzas, la economía, temas bursátiles y bueno, encantado de estar contigo y de tener este espacio. Oh, muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad que por diferentes razones, tanto profesionales y laborales como personales, no habíamos podido desarrollar esta entrevista y la verdad que con muchas ansias, la verdad que hemos tenido bastantes interrupciones, hay que decirlo, por distintas circunstancias, pero por fin estamos aquí y bueno, la verdad que ansiaba este momento para compartir tu conocimiento y que nos comentes lo que estás haciendo en Rankia México. Coméntanos, Humberto, a ver, vamos por parte, diría Jack el Destripador. ¿Hace cuánto tiempo estás en Rankia? ¿Y cómo llegaste a Rankia? Mira, ya el próximo 21 de mayo vamos a cumplir 6 años siendo parte de Rankia. Yo llegué a invitación de Andrea Broseta, tú la conoces muy bien. Eh, Ella estaba encargada de esta parte en el área de inversión en Rankia España y bueno, fue la que me invitó a este proyecto. Fue por un mensaje en Twitter donde ella vio algunas de mis publicaciones, donde comentaba algunos temas de economía de mercados y bueno, es como comienza la interacción con el portal. Yo lo conocía, pero bueno, nunca me imaginé que fuéramos a llegar a tanto, ¿no? Ya una relación de 6 años, casi prácticamente. Y bueno, es como yo llego, me invitan a escribir un blog de bolsa. Y bueno, al final, uno de mis objetivos profesionales siempre fue poder plasmar mis ideas, todo lo que yo pensaba o mis análisis respecto a los mercados financieros en algún lugar, ¿no? Y bueno, se dio esta oportunidad y bueno, ya prácticamente llevamos ahí ya 6 años haciendo lo que nos apasiona y bueno, pudiéndolo compartir primero en México y ahora todo poder llegar a más y bueno, estar ya en toda América Latina. De verdad que es un gusto y se me ha ido el tiempo volando, de verdad que yo no he sentido que han sido 6 años y bueno, estamos muy contentos y seguimos con el objetivo de poder cumplir esa meta que tienen en Rankia, que se inicia por allá del 2003 de la mano de Miguel Arias, de Juan Suques, poder ayudar o contribuir a que las personas tomen mejores decisiones financieras. Es muy interesante todo lo que nos comenta, igual muy interesante porque cuando Juan y bueno, después se suma Miguel por invitación de Juan, inician Rankia, ellos comentan de que su foco estaba en España y desarrollando la comunidad, después se dieron cuenta que empezó a entrar mucha gente de Latinoamérica, que ellos no, la verdad que no estaba en su mente Latinoamérica. No porque le querían excluir, sino porque no pensaban que pues simplemente no se le, es como, oh, wow, Latinoamérica, usuario de Latinoamérica, la participación de la comunidad fue creciendo por la cercanía, obviamente, del idioma español, usamos el charco, ¿no? Y en base a eso, bueno, nacen estos proyectos de desarrollar Rankia en más países, sobre todo en Latinoamérica, comenzando con el trabajo en México, que debo decir, voy a hacer aquí un pase gol, le voy a tirar hablando de fútbol a Miguel,
Debo decir que Miguel habló muy bien del trabajo que han desarrollado en México ustedes. Y eso obviamente les ha dado la confianza para abrir otros países, como en este caso Chile y bueno, y Colombia que también se está abriendo. Así que es buenísimo porque el Rankia tiene mucho que decir en Latinoamérica, pero bueno, en base a tu conocimiento, experiencia y perspectiva, en México, ¿crees que Rankia le falta aún todavía mucho por crecer, tiene mucho que dar, o crees que estamos en una zona ya en que, como es que se estancó? No, creo que nos falta mucho más. Hemos dado o hemos crecido a pasos agigantados. Yo llegué en el 2015 aproximadamente y bueno, ha habido una expansión importante, interesante. Y cómo se va dando cuenta uno del avance? Bueno, primero por los followers, ¿no? Yo cuando llegué a Rankia teníamos por ahí de 500 seguidores en Facebook, ahora tenemos más de 30,000. Y no solamente eso, sino las vistas que hemos tenido en el portal en México, ese crecimiento y dónde me doy cuenta de ese salto exponencial. El año pasado, justo el 11 de marzo, que también fue un día histórico porque estábamos en el evento del Market Experience en México y se declara pandemia. Justo estábamos dando algunas ponencias por ahí en un hotel muy famoso de la Ciudad de México en Reforma. ¿Y dónde me doy cuenta de ese salto? Cuando hay 700 personas, más de 700 personas en el evento, más de 1,500 registrados, es cuando nos damos cuenta del poder de convocatoria que tiene. Por ahí lo he dicho en algunas otras entrevistas, creo que también nos hemos convertido en una especie de Wikipedia para la gente que estudia economía, finanzas. Por ahí me han hecho algunos comentarios, gente conocida me han escrito, oye, me dejaron alguna tarea en la universidad y bueno, tu artículo me ayudó mucho para hacer este trabajo escolar. Y bueno, para nosotros eso es una satisfacción, el saber que la pequeña contribución que hemos hecho desde Rankia le ha ayudado a muchas personas, ¿no? Y un crecimiento importante que ha trascendido México y se ha expandido hacia América Latina, hacia Chile, Colombia, Argentina, Perú. Y bueno, ese alcance que tenemos creo que habla bien de lo que se ha hecho desde de la base, ¿no? Desde Valencia. Y bueno, seguimos en la misma línea y creo que todavía tenemos mucho camino por recorrer y creo que hasta ahora hemos ido avanzando y hemos hecho las cosas bien. Sí, la verdad es que el trabajo de México ha sido muy importante. Aparte, México es pues, el mercado más interesante en América Latina por un tema de cantidad de habitantes. Más de 120 millones de habitantes, un país muy, muy, muy populoso y de un crecimiento y de digamos, un capital bursátil bastante interesante, más de 400.000 millones de dólares, una cifra no menor. Entonces, la verdad que es muy potente el mercado mexicano y también sirve como base para toda Latinoamérica. En cuanto a lo que nos repercute a nosotros, es muy importante el trabajo que ustedes les han realizado porque nos sirve también como una guía para desarrollar en Chile lo que ustedes vienen haciendo hace 6 años, es decir, nos entregan el camino más o menos una guía pavimentada de ello y la verdad que eso es bastante, bastante útil. Coméntanos, Humberto, a ver, vamos a ir por parte. Vamos a hablar primero de tus funciones o lo que nos puedes comentar de tus funciones en la parte del equipo de Rankia México. Después vamos a hablar de como economista en jefe. Hablemos de Rankia México. ¿Qué funciones más o menos son las que tú realizas dentro del equipo? Bueno, las funciones principalmente es contribuir con contenido, tanto artículos, videos, contenido formativo como de análisis. Y bueno, también crear ese vínculo con nuevos bloggers. Hemos tenido la oportunidad de poder hacer sinergias bastante interesantes. Por ahí algunos jefes de análisis de algunas casas de bolsa en México ya están colaborando con nosotros. Ahora tenemos una charla mensual desde el mes de diciembre. Iniciamos con un webinar mensual con algún economista en jefe o jefe de análisis de las distintas corredurías o instituciones en México, ¿no? Esa labor que tengo es de hacer ese vínculo entre Rankia y los nuevos bloggers, los nuevos usuarios, ir haciendo esas relaciones, por ejemplo, con Edgar también.
él la inició una relación bastante interesante con el IMEF universitario, este instituto u organización que se encarga de difundir estos temas de educación. En el caso de educación financiera, bueno, hemos tenido una relación bastante estrecha, bastante colaborativa, y bueno, esa es parte de nuestra función, ¿no? Hacer ese vínculo en México, representar al portal, representar a la comunidad, y creo que nos ha ido bastante bien porque hemos crecido, como lo comenté hace unos minutos, de manera exponencial, y ya el sector financiero nos reconoce y nos da ese voto de credibilidad. Fantástico. He visto que desarrollas un trabajo bastante fuerte en Rankia México. Eres muy activo en redes sociales, en publicaciones, muchas entrevistas te he visto también en todos los medios. Em, en cuanto a ello, cuéntanos cuál es la labor del economista en jefe de Rankia Latam. Mira, yo inicié, te digo, como blogger, haciendo artículos formativos de análisis, pero de ahí se derivó que llamé la atención de algunos medios de comunicación. En el caso, hace aproximadamente 4 años, una periodista en ese entonces trabajaba en el portal Economía Hoy, que es bastante conocido acá en el medio financiero, me invitó a una entrevista, me dice, me gusta cómo escribes, quiero pedirte tu opinión sobre este tema de la Bolsa Mexicana de Valores. Iniciamos así y después Nayeli Mesa Orozco, una periodista también muy reconocida, muy buena de economía y finanzas, que en ese tiempo era editora del Reporte Índigo, un periódico o diario de difusión nacional acá en México, me escribe por Twitter y me dice que ha leído mis análisis en Rankia y que para ella sería de mucho valor que yo pudiera darle una opinión. Y me acuerdo que creo que fue un análisis de Netflix. Me preguntaron sobre Netflix, el comportamiento de mercado en ese entonces. Y de ahí se derivó, hubo un boom donde ya me empezaban a contactar de distintos medios de comunicación. Entonces me convertí en un portavoz del portal de Rankia, de la comunidad. Fue como inició esa labor que ya tengo, como dar esa opinión de mercado económica desde la perspectiva de Rankia. Entonces ya los medios de comunicación acá en México me han ubicado así y fue como llegamos charlando con Miguel, bueno, se llegó al acuerdo de que yo tendré esa función de portavoz y afortunadamente hemos ganado mucha credibilidad y algún reconocimiento. Entonces, pero ha sido un trabajo de muchísimos años ganar esa confianza y bueno, afortunadamente estamos vigentes y seguimos trabajando. Ya, incluso ya tengo una columna en el periódico Reporte Índigo que se llama Desde Wall Street, donde damos nuestra opinión referente al mercado estadounidense, es donde ya nos ubican y bueno, yo también, además de Rankia, como lo sabes, gestiono un fondo de inversión en la Bolsa de Nueva York, entonces esto me ha dado eh, las tablas para poder conocer a mayor profundidad la Bolsa de Nueva York, Wall Street y bueno, nos sentimos muy contentos y seguimos haciendo con mucha pasión este trabajo. Claro. Una consulta a nivel un poquito personal. ¿Te complican los tiempos? ¿Te da el tiempo, digamos, de todas las actividades? ¿Andas ajustado o cómo la llevas ahí a nivel personal? Pues sí es complicado, el trabajo de bolsa es 7 por 24, 7 días de la semana, a veces hoy estamos charlando en fin de semana, pero bueno, con esa pasión y con ese gusto siempre. Sí es complicado, pero todo es relacionado a bolsa, todo relacionado a mercados, como lo sabes, también soy profesor en la Mm, universidad y damos clases de bolsa, damos clases de mercados, damos clases de análisis. Hablamos, desayunamos, comemos y cenamos mercados. Incluso a veces en domingo, hace rato estaba viendo Dirty Money, este documental hoy, sí, uso de Wells el Fargo. dinero En mis sucio tiempos de libres Netflix, ¿no? veo una película de bolsa. Entonces, digo, al final mi vida está estrechamente relacionada a los mercados. Entonces, por ese lado, creo que estamos bien y estamos muy contentos. Fantástico. En cuanto a tu docencia como catedrático de la UNAM, ¿qué materias, bueno, acá le llamamos ramos, creo que ya se le llaman materias, o materia tú das en la universidad actualmente?
Mira, bueno, yo estoy desde hace ya 5 años en el Diplomado de Finanzas Corporativas en la UNAM, en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, y bueno, yo inicié hace 5 años como auxiliar del profesor Jorge Peña, que también fue mi director de tesis, una persona a la que me ha sido un guía en esta carrera. Inicié y después al año ya pude ser profesor titular impartiendo la materia de análisis financiero y económico. Entonces, llevamos prácticamente 4 años ya impartiendo esta materia, este módulo en el diplomado y muy contentos y tratando siempre de llevar lo que yo veo en el mercado, lo que yo analizo al día a día a la docencia. Y de verdad que eso nos ha dado muchas satisfacciones. Hay algunos de mis exalumnos que están ya de manera profesional trabajando en el sector financiero bursátil y bueno, esa es una satisfacción personal y creo que habla del trabajo que hemos hecho y bueno, pues, que nos seguimos esforzando por cada vez mejorar nuestra cátedra. Fantástico. La verdad que yo tuve un docente de la UNAM también, muy buen economista, Eduardo Estañol Vidrio, y la verdad que tienen la escuela de economía de la UNAM es realmente muy seria, muy, muy buena, más allá que obviamente como universidad siempre te ha tenido un prestigio y actualmente lo mantiene dentro de creo que las top 100 universidades del mundo. Conozco a varias personas egresadas de la UNAM, profesionales, y la verdad es que en todas áreas. Tuve una alumna que estudió Administración de Empresas, licenciada en Administración allá en la UNAM, médicos también, la verdad que muy buenos profesionales, todos no solamente en lo técnico, también en la formación humana que se preocupa la universidad, la verdad. Humberto, coméntanos tus perspectivas de México Rankia. ¿Qué es lo que en este momento, cuáles son los mayores desafíos que ustedes tienen como equipo, con Edgar, etcétera, para expandir? ¿A dónde quieren llegar? ¿A más personas, a más empresas? ¿Hacia dónde están su foco a corto plazo, digamos? Mira, sobre todo es hacer crecer la comunidad. Eso es uno de los principales objetivos que nos hemos tratado ya con el nuevo equipo de inversiones, con Luis Ángel, con Enrique, con María, ese ha sido el objetivo, ¿no? Seguir ampliando la comunidad y fortaleciendo los vínculos. Creo que hemos ganado un lugar muy importante, ya ese reconocimiento por parte del sector financiero. Y bueno, queremos que seguir, además de hacer crecer la comunidad, que queremos fortalecerla y hacerla aún más sólida. Creo que hay mucho potencial, hay muchas áreas de oportunidad en México y creo que vamos por la misma línea. Vamos ya con esta inercia que tenemos desde hace al menos yo 6 años. Edgar se integró un poquito después, pero creo que vamos en ese sentido, vamos por la línea correcta y mantener ese impulso, seguir creciendo la comunidad, tanto en usuarios como estas sinergias que te había comentado hace un rato, ¿no? Poder vincular a bloggers, a más bloggers a la comunidad y bloggers de calidad. Ahí tanto el analista profesional de alguna entidad financiera como también vemos mucho talento en algunos universitarios y hay casos de éxito en Rankia. Allí en España, por ejemplo, Alejandro Estebaranz, que es, no sé si ubicas el canal El Arte de Invertir, que es muy famoso en España, él salió de Rankia y Mm, bueno, ese modelo intentamos replicarlo en el caso de México, poder potencializar el talento en universitarios y bueno, también poder fortalecer esa relación ya con algunos expertos que están que pertenecen ya al equipo de bloggers de Manquia. estupendo. Respecto a México y a los profesionales de la economía, saliéndonos un poquito del tema ranquea, más viéndonos entre profesión y mercado laboral, ¿cuáles son tus perspectivas respecto al mercado laboral para los actuales y futuros estudiantes de economía? ¿Se ve que tienen demanda de mercado o ves que es un mercado quizá no saturado, pero no con suficiente oferta laboral? Creo que sí está limitada la oferta laboral y bueno,
en este momento, al igual que en América Latina, incluso en Estados Unidos, estamos viviendo un, un, un tema complicado en el empleo. La situación de que se vivió el año pasado por tema de la contingencia, el COVID, sí afectó al mercado laboral. Existen pocas ofertas y más para vacantes del sector económico y financiero. Creo que hay mucha demanda, hay poca oferta laboral y esto, la evolución de este sector creo que va a depender mucho también de la recuperación económica que tengamos en el país. Pero sí hemos, al menos desde mi perspectiva, previo antes de la pandemia ha sido un sector que ha estado muy limitado, pero te digo, va a evolucionar como vaya evolucionando la economía mexicana. Creo en ese hay una asignatura pendiente en el tema del desarrollo de la economía mexicana. Como tú lo sabes, hemos vivido una situación complicada. Ya desde antes de la pandemia, ya México había entrado en recesión. El sector, el tema de la inversión privada en México ya venía cayendo fuertemente. Y te digo, va a depender mucho de cómo evolucionemos como país. Incluso hay gente que, y desafortunadamente te lo cuento, que siendo economista hay gente que yo conozco que estudia economía, está desarrollándose en otros sectores, debido a esa falta de oportunidad y esa falta de ofertas laborales que hay en el país. Claro, finalmente porque uno al final tiene que al final del día comer, ¿no? Es Entonces, correcto. si no encuentras de lo tuyo, bueno, tendrás que adaptarte. Hacer un spoiler también, me consta que no solamente se da en el sector economía, es normal de encontrarse en México o en Argentina de repente, para qué hablar de otros países como Venezuela, gente que de repente es abogado y está de taxista, ¿no? Porque las circunstancias de la oferta laboral muchas veces no puede absorber, o sea, perdón, la demanda no puede absorber toda la oferta profesional. Entonces, eso se da muchísimo y son cosas que también necesitamos, por eso es importante el emprendimiento, ¿no? Desarrollar nuevas empresas, nuevas industrias para que, por supuesto, puedan tener, aumentar la demanda de profesionales calificados que las universidades tienden a preparar muy bien. Humberto, entrando un poquito como experto y como economista en jefe de LATAM, eh, ¿cuál es tu mirada respecto a los últimos años, a la situación presente y a la situación futura respecto a la inflación y al peso mexicano? ¿Cómo crees que ha ido para ir tomando fechas, no sé, desde el inicio era Trump, ahora con el inicio Biden? ¿Cuáles son las perspectivas de inflación respecto, obviamente, a la mirada del Banco de México y, por supuesto, de acuerdo a tu análisis como economista? Mira, sí estamos viendo una situación bastante compleja en el tema macroeconómico en México. Como te lo comenté, ya veníamos de entramos en periodo recesivo antes de la pandemia y el año pasado sufrimos una de las peores caídas o la peor caída de la economía mexicana, alrededor del 8.3%. Pero independientemente de que fue afectada la economía mexicana por el tema sanitario del COVID, estamos viendo un escenario más complejo respecto a la estructura del país, ¿no? A las decisiones estructurales en materia política. Creo que sí estás enterado que hace un par de años, no, 2018 más bien, se canceló el aeropuerto de Texcoco, un Mm, proyecto que había traído mucha inversión extranjera, que tenía potencial y de ahí se fue desencadenando un escenario de incertidumbre para el país. La inversión extranjera directa ha caído a niveles récord, la inversión privada, el tema manufactura y sectores económicos que se han contraído y siguen estancados por un tema de incertidumbre. Entonces yo atribuyo más la situación actual, la coyuntura, a factores internos que lo que pueda evolucionar o lo que pueda pasar en el exterior. Va a depender mucho y va a haber un punto clave a mitad de año que son las elecciones, en elecciones intermedias donde se van a elegir diputados, algunas gubernaturas en el país y creemos que, y yo te lo digo desde el punto de vista mercado, que si eh, vuelve a ganar el partido que está en el gobierno, podríamos enfrentar una situación algo compleja por un tema de certidumbre.
Mm, Entonces, sí, el tema de inflación es un factor a nivel mundial que ya en Estados Unidos estamos viendo ese riesgo y en México no es la excepción, es el último dato, es 4.2 de manera anualizada, ya estamos viendo presiones inflacionarias y si se viene, imagínate que el mismo tema de la reapertura económica a nivel mundial podría afectar y podría causar una presión en la inflación en los precios. Entonces, si la perspectiva es complicada, creo que sí podría venirse un escenario de inflación, si no ya una inflación galopante, sí podremos ver al menos un 6 o 7%, si no se puede controlar por parte del Banco de México. Entonces, es complicado el panorama inflacionario para la economía mexicana, pero nos preocupa más el tema del crecimiento. Respecto a la gobernanza del Banco de México, hasta hace creo que 3 o 4 años atrás, el gobernador era Agustín Carstens, el cual gozaba de mucha admiración, mucho respeto de mi parte y bueno, de también de otros banqueros y obviamente también de personajes, digamos, de la ciudadanía. Agustín siempre se ha destacado por tener un muy buen currículum y obviamente una entrega y formación profesional bastante destacada. ¿Qué opinión tienes acerca de Agustín Carstens y cómo consideras que se ha llevado la gobernanza de México con este nuevo gobernador versus, digamos, Agustín? Creo que la trayectoria de Carstens es, como se dice acá, el mercado le da esa credibilidad o le dio siempre esa credibilidad. Es un personaje de mi punto de vista pro mercado y bueno, la capacidad de él como economista lo llevó a presidir el Banco Internacional de Pagos, no es cualquier cosa. Mm, El actual banquero, o el actual banquero central, Alejandro Díaz de León, es también un poquito del corte de Agustín Carstens, ¿no? Creo que tiene esa credibilidad, pero aún falta algún tiempo para su mandato, algunos años, y vamos a ver qué es lo que viene después. Se están jugando aquí factores políticos, que es los que pueden intervenir en la decisión del siguiente gobernador. Y vamos a ver cómo lo va a asimilar el mercado. De los actuales subgobernadores, yo al que al menos conozco y sé de su capacidad, es de Jonathan Heath, que él fue profesor mío. Él lo tuve como profesor en un diplomado de análisis macroeconómico. Creo que también es un banquero o al menos un economista muy capaz, pero te digo, están incurriendo factores políticos en la credibilidad del país. Es por segunda vez en 25 años, México sale del top de países para invertir. ¿A qué, Entonces, a qué se sí, debe eso? De acuerdo a tu perspectiva, a tu análisis. perdón si te escucho. Sí, disculpa, ¿a qué se debe esa salida, digamos, dentro del top 25? ¿Qué factores crees que han... A lo que te había comentado, que son factores de carácter estructural, por ahí se está debatiendo las últimas semanas eh, de la famosa reforma eléctrica, que es que el actual mandatario quiere echar atrás todo lo que fue la reforma energética, parte de ella, tanto en el sector eléctrico como el sector hidrocarburos, quiere dar freno atrás a la inversión privada, perdón. Entonces, de alguna manera, parte de estas reformas que tienen es tirar los contratos o ya rescindir algunos contratos que tenían empresas privadas en el sector energético en México. Y de verdad eso no da confianza, o al menos así lo ha percibido el mercado, que el mercado de los inversionistas que están desconfiando en las decisiones que tome el gobierno mexicano. Entonces, por eso que perdió México ese lugar que había tenido y como nación emergente, pues todas las ventajas que puede tener un país si tú has vivido acá, un Mm, país como México, tanto para la inversión, para los negocios. Sin embargo, algunas decisiones, como insisto, de carácter político, son las que están frenando eh, esta, estos incentivos para los inversionistas en el exterior. Interesante. Una pregunta, de acuerdo a tu mirada. Una de las cosas que siempre ha estado mucho en el debate en México y siempre la gente de a pie, el común de los mortales, como diría la gente que no es experta en la materia, siempre me ha, pues,
digamos, acusado bastante en México es el salario mínimo, que allá es por día, aquí la mayoría de los países es por mes, otros por año, allá es por día. Algunos expertos dicen que el salario mínimo no se debiera subir en gran porcentaje, por así decirlo, por el tema del control de la inflación. ¿Qué opinión tienes acerca del salario mínimo? ¿Crees que debería subirse o que hay que mantenerlo más o menos en un rango bajo, más que bajo, para ser objetivo en el que está o cercano al que está para tener un control de la inflación? ¿Qué opinión tienes respecto a, desde tu punto de vista profesional, con el análisis, con el, digamos, el salario mínimo mexicano? Mira, desde mi perspectiva creo que sí debe de haber un aumento, pero como lo dices, debe haber un aumento de manera gradual. Sobre todo controlar el tema inflacionario, se debe de tener los mecanismos y esos incentivos para las empresas para poder, para que éstas puedan mejorar las condiciones salariales. Entonces, hay que hacer un cambio estructural, una reforma fiscal también es necesaria en el país, dar esos incentivos tanto para las empresas para que puedan mejorar las condiciones salariales. Entonces, sí, estoy de acuerdo en que se tienen que aumentar los salarios, pero se tiene que hacer de una manera organizada y gradual para no evitar estos movimientos abruptos de tener, subir el salario del 30-40% en una exhibición. Se debe de dar de manera gradual, pero te digo, para poder hacerlo se tiene que hacer un cambio desde la estructura, una reforma fiscal es necesaria en el país y creo que trabajando o al menos haciendo una planificación se podrían dar esos resultados. Pero bueno, es un tema que es muy controvertido en México y juega mucho, como te digo, he insistido, los factores políticos. Claro, claro, porque una es obviamente el análisis objetivo desde el punto de vista económico, ¿no? Y lo otro es el carácter social, el que la gente dice, oye, no me alcanza para vivir, o sea, me da lo mismo su cifra económica y no me alcanza para comer. Entonces, eso lo hace controvertido, ¿no? Y obviamente los políticos se agarran de eso para lograr cierta adhesión, ¿no? A sus campañas o sus colores políticos, y muchas veces popularizan debates que tienen que ser muy técnicos, muy serios, con tal de conseguir básicamente votos. Eh, Humberto, respecto a un tema muy parecido, yo una de las cosas que me sorprendí bastante cuando estuve viviendo en México, por 2 años, que no es un tiempo menor, es la, altos niveles de informalidad en negocios o emprendimientos muy pequeños, llámese tiendas de barrio, muchos carritos ambulantes, etcétera. Es decir, esa informalidad reflejan fugas de dinero que no se están, obviamente, captando por parte de Hacienda a través del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, para obviamente fines obviamente ya de gobiernos, tanto estatales como gobierno federal, y hacer utilización de ellos para mejorar los servicios públicos, reinversión, no sé, en proyectos que sean de carácter público. ¿Qué opinión tienes ahí? ¿Crees que a México les falta, o crees que estoy exagerando, digamos, que hay poca fiscalización y digamos que el SAT no está llegando donde debe llegar? ¿O crees que de verdad todavía falta un desarrollo por parte de la fiscalización y obviamente la recaudación de impuestos? Es lo que te había comentado, la respuesta anterior, se necesita ya una reforma fiscal, pero sin llegar al terrorismo fiscal. Hablamos de sí poder buscar los mecanismos para tener una mejor tributación sin caer a esa presión o ese acoso por parte de las autoridades fiscales, que creo que es lo que está pasando en la actualidad. Algunos movimientos que se están teniendo en el sistema de administración tributaria, pero creo que, y no es mi opinión solamente, sino de algunos colegas, que se está dando una especie de terrorismo fiscal. Sí debe haber una reforma fiscal, cambiar la estructura y hacerla más eficiente y de enfocada al gasto público. El actual gobierno está enfocado en la austeridad republicana, en no gastar. Y no es que no se gaste, simplemente, como tú lo mencionaste, el gasto federal tiene que hacerse de manera eficiente Mm, y en pro del desarrollo económico y del efectivamente. crecimiento económico. Entonces,
Sí, para que se dé todas estas condiciones que hemos estado comentando, definitivamente, y no solamente yo te lo estoy comentando, he escuchado alguna opinión de algunos economistas, expertos en la materia, que se es necesaria y urgente una reforma fiscal en el país. Interesante lo que comentas y estoy totalmente de acuerdo. Eh, a tu mirada como economista, esto es muy subjetivo, tu opinión personal. Impuestos en México, ¿altos, son altos, son bajos? ¿Hay que subirlos, hay que bajarlos? ¿Qué ajustes harías si tuvieses la varita mágica y el poder en tus manos? A los costos en México, pues, No, a los impuestos, perdón. a los impuestos. Eh, Mira, desafortunadamente ahorita tenemos una política fiscal restrictiva desde mi punto de vista. La política fiscal debe de actuar depende de la coyuntura económica. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Ahorita estamos desafortunadamente en una situación macroeconómica complicada por lo que se vino el año pasado, tema pandémico, donde se cerró la economía, y los impuestos se tienen que subir o bajar en función de cómo se esté comportando la economía en México. Pasó en Estados Unidos y hago un, un paréntesis en esto porque creo desde mi punto de vista, no sé qué piensas tú, que la política económica en Estados Unidos actuó de manera errada. Y esto, ¿por qué por qué, o esta es mi perspectiva? En 2017 hubo una reforma fiscal en Estados Unidos, que todos conocemos, bajaron la tasa impositiva y desafortunadamente lo que provocó esto, que siguiera inflando el mercado de valores en Estados Unidos y no vimos realmente un crecimiento económico. Seguimos viendo un endeudamiento excesivo Exacto. en el Tesoro estadounidense, pero no se llegó a ese resultado que al menos Donald Trump intentó, ¿no? Seguimos viendo una economía, si bien creciendo en Estados Unidos, una economía que se comenzó a estancar, llegó a su tope, y esos estímulos fiscales, pues al final no sirvieron o no llegaron al objetivo que se quería. ¿Qué es lo que provocó que se tuviera hasta este momento menor margen de maniobra? Porque ya estos recortes que se tenían que haber hecho en este momento De eh, pandemia, claro. sí, de crisis, en este momento de incertidumbre económica, esa desaceleración que se vivió en Estados Unidos, si no se hubieran hecho esos recortes en 2017, hoy estaríamos hablando de un margen de maniobra bastante, bastante bueno en Estados Unidos, tanto en el tema fiscal, y bueno, el tema monetario también hizo lo suyo, bajando las tasas antes de tiempo, pero estamos hablando del tema fiscal. Sí, y ya con un déficit fiscal bastante, bastante holgado, creo que Estados Unidos tiene un riesgo bastante grande, ¿no? El tema del endeudamiento a esta altura del mercado, a esta altura, perdón, de la coyuntura económica, está poniendo en serios predicamentos a los encargados de la política fiscal en Estados Unidos. Entonces, eh, si imagínate, fue el tema así en Estados Unidos, que al final es un país desarrollado, el tema de México es bastante serio y bastante complicado. Entonces, creo que sí, se debe actuar conforme estemos en el ciclo económico. Entonces, en este momento no podemos bajar los impuestos porque también también el fisco mexicano necesita esos recursos. Entonces, creo que debe de haber una estructura y se debe de actuar de manera acomodaticia. Entonces, va a depender mucho del aumento o la subida o la bajada de impuestos del momento que se está viviendo en la economía. Comparto totalmente tu posición al respecto. La verdad es que son muchas preguntas que estoy haciendo de carácter económico porque la comunidad necesita alimentarse del conocimiento de Humberto Calzada, ¿no? Que conoce la realidad mexicana muy bien. Eh, Respecto a eso también, el consumo de los mexicanos, ¿consideras que obviamente en términos generales hay de todo tipo de personas con distintos hábitos de consumo, pero en términos generales, ¿crees que el mexicano tiene tendencia al endeudamiento o crees que es un consumidor de carácter responsable?
Sí se tiende al endeudamiento en México, eso es definitivo. Es un buen consumidor el consumidor mexicano, sin embargo, también en algunos momentos de la coyuntura económica sí es un poco cauto. Y hay un índice que tú conoces, que también hay en Chile, que hay en Estados Unidos, que es la confianza del consumidor. Mm, Ese índice se deterioró definitivamente el año pasado y la gente sí está viviendo esa transición o está viviendo ese miedo que dijo, bueno, ayer salí allá por la zona de Reforma, una persona del taxi, el conductor me decía, es que tengo miedo de que vuelvan a cerrar nuevamente, se lleve a semáforo rojo porque ya no voy a tener dinero y tengo que comprar tal cosa. Hay ese miedo. Este fenómeno que nunca había pasado en la historia de cerrar la economía, de enclaustrarnos en nuestro domicilio, está teniendo o está causando una cierta cautela en el consumidor. A ver, sí soy precavido en lo que pueda venir, porque me dejó una lección muy grande el tema del COVID. Entonces creo que en esa parte hay un aprendizaje bastante importante y yo creo que no solamente para el mexicano, sino para Latinoamérica en general e incluso algunos países desarrollados. Entonces, mexicano es un buen consumidor, creo que sí, a veces se excede en ese tema del endeudamiento, pero al final creo que México sí tiene ese potencial y en el exterior se le ve a México como un buen horizonte de inversión porque ¿cuál es la clave del consumo en México? Que somos una nación emergente, una extensión territorial amplia, 120 millones de mexicanos aproximadamente, entonces población relativamente joven, entonces, ¿qué nos garantiza consumo en el futuro? Pero obviamente va a depender también de las coyunturas. El mexicano es buen consumidor, pero también recibió una lección muy grande con este tema del COVID. Entonces creo que esto puede mejorar los hábitos de consumo y bueno, podríamos ver por ahí sí potencial en el consumidor mexicano. interesante. Desigualdad en México. ¿Consideras que México es un país desigual desde tu perspectiva como mexicano de a pie y desde el punto de vista frío de las cifras? Por ejemplo, tomando en cuenta, no sé, índices como el coeficiente de Gini. ¿Consideras que México es un país muy desigual, tanto que se habla en estos últimos tiempos, el tema de la desigualdad está tan fuerte? ¿O consideras de que está dentro de los rangos aceptados? No, creo que sí es un país muy desigual y no solamente en México, yo veo el fenómeno a nivel mundial. Si te los últimos meses me he metido también un poquito a analizar el tema de la brecha entre pobres y ricos y ha aumentado de manera considerable, no solamente en México, a nivel mundial. Creo que este es un tema que siempre hemos vivido en México, que se ha incrementado o al menos se ha agudizado en los últimos años y sí, ya hay un cierto controversia y debate, ¿no? Porque al final cuando hablas como economista de desigualdad, de poder equilibrar esta equilibrar la balanza entre pobres y ricos, te hablan, oye, es que eres zurdo, no, es que no. Al final debe de haber un equilibrio y esa centralización de la riqueza en manos de pocos, creo que en el largo plazo sí puede afectar al tema económico y lo va a afectar de manera seria. Cuando se concentra más la riqueza en las grandes corporaciones y vas teniendo más pobres, esta base de la sociedad, tanto la clase media baja, es la que alimenta a las grandes corporaciones. Mm. Si estas tienen menor poder adquisitivo, difícilmente van a consumir los productos que producen, valga la redundancia, las grandes corporaciones. Entonces creo que de mediano a largo plazo sí puede esa concentración de riqueza repercutir en el crecimiento y el desarrollo económico, no solamente en México, sino a nivel mundial. Entonces, es el punto de vista, creo que sí es una problemática y sí se debería de, al menos mi punto de vista como economista, debe de ser un tema que se debe de tratar para poder reducir esta brecha. Es interesante ese tema y lo comparto totalmente. Aparte que viene la generación, obviamente, por mucho tiempo sostenida en el tiempo de diferencia, digamos, de estas grandes diferencias de concentración de capital,
también provoca del resentimiento de la comunidad menos favorecida, es decir, los pobres, ¿no? Y por supuesto eso puede llevar a revueltas sociales importantes como han sucedido últimamente en Chile. Y eso por supuesto que no termina obviamente beneficiando a nadie, ni a la estabilidad del país, ni a los grupos dominantes económicos, ni por supuesto tampoco a la población más desfavorecida. Es decir, son situaciones caóticas que no convienen a nadie, y obviamente por eso es importante también procurar de que la persona que trabaje 8 horas al día por lo menos pueda tener un ingreso que le permita vivir de forma más digna, ¿no? Es correcto, sí, coincido en esa parte. Mientras la mayoría de la población tenga los recursos, tenga el poder adquisitivo, creo que de alguna manera se va eliminando ese descontento social y, y también hay más ganancia para las corporaciones. Hay Mm. mayor consumo, ahí hay un efecto multiplicador que es muy sencillo y bueno, eso podría definitivamente creo que ser benéfico tanto para las clases altas, las cúpulas de poder, como para los sectores menos favorecidos. Sin embargo, bueno, hay algunas ciertas partes del sistema en los que no estoy de acuerdo, esta desigualdad sobre todo, pero al final eh, se tiene que, todo el río ya es su cauce perdón, y esta revuelta, como tú dices, desafortunadamente esas descontentos llevan a revueltas sociales y lo estamos viendo en América Latina. ¿Cuál sería, desde tu perspectiva, obviamente no exacta, pero cuáles serían las fórmulas para aplicar? O, por ejemplo, aumento de impuestos sobre la renta o incentivos para el emprendimiento para los que menos tienen. ¿Cuáles serían los caminos, las fórmulas para poder ir, digamos, disminuyendo esta brecha que tú consideras como profesional? Bueno, yo creo que las condiciones justas tanto para el sector, para el capital como para la clase trabajadora. Eso es, para mí, desde mi punto de vista, darle las condiciones favorables tanto al empresario como incentivarlo de manera fiscal para que él pueda seguir contratando empleados, como la parte de salarios justos y dignos para los empleados. También en el tema de emprendimiento creo que tocas una parte muy importante. Se deben dar las condiciones tanto fiscales como financieras para que estos emprendedores puedan o puedan desarrollar sus proyectos. Porque al final, en la economía mexicana, creo que también en la economía chilena, la base son las pequeñas y medianas empresas, Así la es. base de la estructura económica. Entonces, dando condiciones favorables sobre el tema fiscal, incentivos, por ejemplo, desde mi punto de vista, creo que se puede llegar a estos objetivos o se puede mejorar. Sí, uno de los puntos que tenemos, por ejemplo, que aprender mucho de Estados Unidos es el tema de que en Estados Unidos una persona con gran capacidad de trabajo, talento, idea, de la nada, puede pasar de pobre a millonario. En Latinoamérica eso es prácticamente imposible, por lo menos en el corto plazo, digamos, con algún proyecto de emprendimiento. ¿Por qué? Porque no hay capital de inversión para ello. Es decir, por ejemplo, una idea tecnológica prácticamente en Latinoamérica no hay, y cuando hay capitales son muy bajos. O sea, tienes una gran idea espectacular, eres una persona talentosa, etcétera, lo demuestras. No existe inversión en ti. Diga, ¿sabes qué? Toma, aquí tienes $1 millón para desarrollar tu proyecto y que le permita desarrollarlo. En Estados Unidos sí lo tienes. Hay capitales de riesgo, hay fondos llenos de fondos que realizan eso. Entonces, obviamente, eso son cosas que impiden el crecimiento, la salida, ¿no? Lo que se llama la migración social, ¿no? Que pueda movilizar o la movilización social, es decir, que pueda movilizarse un individuo de una clase social a otra basado en su mérito. Y muchas veces tiene que terminar pues trabajando, como decíamos, en lo que sea, no pudiendo no solamente a nivel personal beneficiarse, sino como bien lo dice o lo dijo Adam Smith en La riqueza de las naciones, que su interés individual termina repercutiendo, ¿no? De forma beneficiosa a todo el resto de la sociedad.
¿Crees que es un problema eso de que hay muchos proyectos que no consiguen porque no hay fondos, no hay nadie que se quiera arriesgar, los que tienen, digamos, el capital, a decir, ¿sabes qué? Vamos a invertir más en innovación. ¿Crees que hay mucho miedo ahí y cuesta que en México, que los emprendedores con grandes ideas y gran talento puedan desarrollarse versus lo que pasa en Estados Unidos? ¿Cuál es tu mirada al Sí, respecto? y creo que no solamente es en México, sino es una problemática en América Latina, esta fuga de, acá dicen fuga de cerebros, porque hay Fuga de gente cerebro, con mucho claro. potencial que está buscando llegar a sus objetivos en horizontes como Estados Unidos, incluso en Europa, y hay talento en América Latina, y esto lo vemos porque esta labor que hacemos en Rankia da la oportunidad de conocer gente de muchos países, y creo que Latinoamérica tiene el potencial. Simplemente falta eh, el apoyo gubernamental como el sector empresarial, también poder dar ese voto de confianza al talento mexicano. Creo que en el caso de México, creo que hay potencial, incluso dicen que las grandes corporaciones vienen a México a instalarse, a realizar inversiones porque hay mano de obra barata y calificada. Entonces, la materia prima la hay, el talento, sin embargo, como tú lo comentas muy bien, falta esa creencia y ese apoyo, tanto gubernamental como privado, para poder canalizar al talento y poder realizar o poder impulsarlos para que realicen estos proyectos. Sí, una de las cosas que incluso qué bueno que tocas el tema, mira, el tema de la mano de obra barata. Siempre los países como México, que tienen grandes concentraciones de población, han sido objeto de grandes corporaciones extranjeras para, obviamente, instalarse, ¿no? Sus manufacturas, por ejemplo, automóviles, ¿no? Por el hecho de que mano de obra barata. Yo creo que tenemos que quedarnos, la idea es que lleguemos a un punto en que mano de obra calificada, pero el barato lo eliminemos de Latinoamérica. Que cuando hablamos de Alemania no estamos pensando en barato o en Estados Unidos de barato o en Canadá, Australia. Estamos hablando de mano de obra calificada. Queremos que Latinoamérica, por lo menos lo que yo pienso, sea mano de obra calificada, altamente calificada, pero no necesariamente barata, porque tampoco sirve de mucho que una persona diga, sí, tengo trabajo, trabajo 8 horas al día y me alcanza para comer arroz con pollo y ya está, pero vivo. O sea, tampoco es la idea es que las personas puedan crecer económicamente y para eso, digamos que dejar de vendernos, digamos, como países, como los políticos sobre todo, como mano de obra barata, sino que altamente calificada. Que las empresas vean en nuestros países países potenciales para desarrollarse. Mira, y respecto, y bueno, ese punto para que me lo comentes, y respecto a otro punto, con el tema de la fuga de cerebros que indicas, yo tengo hartos conocidos mexicanos y de otros países latinos, pero hablamos de mexicanos, que se han ido a trabajar a Estados Unidos en empresas de desarrollo de software, estamos hablando de gente especialista en IT. Esas personas pudieron haberse quedado en México, pero ¿por qué se van? Porque eh, lo que le ofrecen las ofertas de Estados Unidos superan por lejos la oferta laboral mexicana. Entonces ahí es donde estamos fallando. Quizá no es necesario que México o Chile o Argentina, lo que sea, le ofrezca lo mismo que Estados Unidos porque obviamente no tenemos la riqueza, pero podemos mejorar bastante más la oferta de tal manera que esa persona diga, empieza a sopesar y diga, bueno, sí me pagan un poco más, pero acá tengo a mi familia, tengo mi cultura, tengo mis tacos y mi horchata, ¿para qué me voy a Estados Unidos? Pero está tan alejada la oferta económica, pero es exponencial la diferencia, que pasa de que se provoca una fuga de cerebro y Estados Unidos termina siendo una especie de selección mundial, ¿no? Que todos los talentos llegan allá porque obviamente lo que le ofrecen es mejor pero realmente se están, entre comillas, robando todo nuestro talento profesional. Bueno, ¿qué opinas respecto a esos dos puntos? Respecto al tema de mirada que se tiene de México, país mano de obra barata y bueno, calificada, y respecto a cómo se podría salvar o cómo se podría trabajar para disminuir, por último, la fuga de cerebro.
Sí, es bastante complicado los puntos que tomas, pero al final, lo que tocas, perdón, pero al final, mira, si lo vemos desde el punto de vista financiero, lo que buscan las grandes corporaciones es disminuir costos. Mm, Esa es la prioridad para las grandes empresas, ¿sabes qué? Poder tener esa eficiencia financiera de poder contratar un buen ingeniero y pagarle poco. ¿A dónde voy? Voy a América Latina. Y al final, aquí en América Latina, el caso de México, somos 120 millones de personas, hay 100,000 ingenieros industriales y 100 ofertas de trabajo. Si llega una persona, un empleado, un profesionista, oye, yo quiero ganar, no sé, $3,000 mensuales, no, yo te ofrezco 1,000. Ah, pero yo quiero ganar los 3,000. Ah, si no lo quieres, hay 10,000 ingenieros o 100,000 o 20,000 ingenieros atrás que están dispuestos a tomar el sueldo de $1,000. Entonces, esa es la problemática desde mi punto de vista. Al final, esa eficiencia que buscan las corporaciones de países desarrollados se refleja y no quiero hablarlo o expresarme así de migajas hacia México, ¿no? O de poder eh, eh, y lo hablábamos la otra vez, ¿te acuerdas? En una charla que tuvimos. Esa es la principal problemática que hay, de que no hay el exceso de personas que existen en un país, hace que la demanda, que la oferta laboral se vaya reduciendo y las condiciones no sean las pertinentes para los empleados. Sin embargo, por estos factores de oferta es que se están dando o se dan esas condiciones para que el profesionista mexicano, el empleado mexicano y el latino gane poco. Respecto a ese punto, qué bueno que lo tocas. Solución, ¿qué sería mejor? ¿Disminuir la oferta profesional, es decir, menos universidades formando? ¿O ver cómo aumentar la demanda profesional? Es decir, quizá mayor cantidad de empresas que demanden este tipo de profesionales. Es bastante interesante y bueno, yo creo que la demanda universitaria o la oferta de universidades debe ser, desde mi punto de vista, debe de aumentar porque al final, si tienes profesionistas más calificados, con mayor formación, es bastante benéfico para la economía. El problema va a ser dónde les vas a dar el lugar Mm. o cómo generar las condiciones económicas y en eso el gobierno y la iniciativa privada deben de al menos tener esa sinergia para poder ofrecer las condiciones laborales. Por la parte de la oferta académica, creo que mientras más oferta académica de calidad haya, creo que puede ser benéfico tener profesionistas más capacitados. Sin embargo, aquí el punto es cómo generar las condiciones macroeconómicas para que en el campo laboral estas personas o estos profesionales tengan cabida. 58 minutos de entrevista, te he quitado más tiempo del pensado. La verdad, pues podría seguir conversando contigo por horas. Creo que nuestro público cuando escuchen estos podcasts va a estar encantadísimo de todo lo que nos comentas, de toda tu experiencia y tu mirada profesional. Para terminar, Humberto, la pregunta que a todo economista le toca, como dicen izquierda-derecha para los políticos, bueno, ¿Keynes o Hayek? ¿Y por qué? Mira, yo me formé en la UNAM, una formación prácticamente marxista. Sin embargo, yo siempre, o al menos hasta cuando era estudiante, me consideré keynesiano. Este efecto multiplicador, yo creo que soy muy creyente todavía algunos puntos del efecto multiplicador que se puede generar en una economía. Entonces, sí me considero keynesiano y al final ya como profesional economista, creo que tengo un punto neutro. Fantástico. Humberto Calzada Díaz, de Rankia México, economista en jefe de Rankia Latam. Un gusto, amigo mío. Muchas gracias por tu invitación y esperamos tenerte de vuelta por aquí. Con gusto, Rodrigo, pues un gusto estar en tu espacio y bueno, ahora que ya somos equipo en Rankia, estamos de alguna manera ahí muy compenetrados y me encantaría volver a replicar esta charla y obviamente en Rankia también tengamos
un espacio donde podemos charlar de todos estos temas. Es lo que esperamos, así que vamos a estar juntos ahí en distintas transmisiones por acá, por el lado de Rankia. Muchas gracias, Humberto. Querida comunidad, ha sido la entrevista con Humberto Calzada Díaz. Espero que disfruten de esta gran entrevista de un tremendo profesional, amigo, colega y compañero. Y rival de amores. Bueno, no vamos a entrar más Sí, en detalle. ese es un chiste local. Sí, sí, eso es el chiste local. Nosotros lo entendemos. Gracias, Humberto, y gracias, público. Hasta la próxima Independencia Financiera. Gracias.